Buenos días, hoy es el 8 de julio y este es grupo 01 de cálculo 3. Pasamos a la pantalla. Muy bien. Ahora, hoy vamos a discutir tres dimensiones. Primero, vamos a ver la generalización de campos conservativos a tres dimensiones. Luego, vamos a introducir un nuevo tipo de integral de superficie, comenzando con el área de una superficie y luego pasamos desde allí. Entonces, primero, todo tres dimensiones ya. El teorema de Green era involucrado con dos dimensiones y lo discutimos en bastante detalle. Hoy, primero vamos a discutir campos conservativos. Ahora, nosotros vimos lo siguiente en clase. Si F, un campo vectorial, tiene dos dimensiones, es el campo PQ, entonces F es conservativo si y solo si se cumple la condición Qx es igual a PY. Eso fue una consecuencia del teorema de Green, entre otras cosas. Y en tal caso, uno tiene de que F puede realizarse como nabla de alguna función phi, la función potencial. Eso es lo que vimos en dos dimensiones. Y nosotros sabemos de que conservativo significa de que el trabajo, cuando una partícula va desde un punto A o un punto B, no depende de la ruta o de la curva que une A con B. Solo depende de A y B mismo. Es consecuencia del teorema fundamental de integrales de línea. Que vimos todo eso en cálculo en las lecciones antes. Ahora, ¿qué pasa en tres dimensiones? Sea F
el campo PQR. P, Q, R. Ahora vamos a definir un operador que manda campos vectoriales a campos vectoriales, sea el rotacional de F, nabla cruz, producto cruz F. Ahora, nabla cruz F, si uno sustituye PQR y que nabla es el vector de primeras derivadas, uno puede usar la representación como determinante simbólico, y eso es I, J, K. Luego nabla es el vector de primeras derivadas, derivada respecto a X, derivado respecto a Y, derivado respecto a Z, y F es PQR. Ahora, si uno lleva a cabo el desarrollo de ese determinante, uno tiene tres componentes. Primero, el componente I, que es esto por esto, que es RY, menos QZ, coma. Luego, recordando que los signos alternan, PZ menos RX. Y finalmente, el componente K es QX menos PY. Esto es la definición del operador rotacional. Rotacional de F es nabla cruz F. Ahora, nadie memoriza la última fórmula de RY menos QZ, etc. Lo que uno recuerda es la representación como determinante, que es simétrica y fácil recordar. ¿Okay? Ahora, antes de seguir, un comentario sobre terminología y notación. En el texto, por ejemplo, de Stewart en inglés, no se usa la notación rotacional, se usa la palabra en inglés curl. Es lo que en español es rotacional de F.
Ahora, la palabra curl en inglés significa colocho. En español. La verdad es de que la notación en español rotacional es mucho mejor que la palabra curl en inglés. ¿Por qué? Porque rotacional, por ejemplo, uno puede verificar, no tenemos tiempo hoy, de que la magnitud del rotacional es la velocidad angular, bueno, es el doble, perdón, de la velocidad angular de un remolino. Y claro, un remolino está rotando, ¿ok? Y es natural, entonces, usar la palabra rotacional y no curl, ¿ok? Pero esa es la palabra introducido por Maxwell y por su autoridad como gran físico. Todavía se usa, pero me parece, en mi opinión, una tontera. Bueno, eso es para que ustedes puedan leer su texto, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene el rotacional que hacer con campos conservativos? Respuesta. F, ya PQR. F es conservativo. Sí y solo sí. El rotacional de F es el vector cero. F es conservativo, sí y solo sí. Sí y solo sí. El rotacional es es cero. Ahora, obsérvase el último componente. En particular, QX menos PY tiene que ser cero. No se olvide, eso significa que uno obtiene 3 ceros como un vector y uno obtiene que QX menos PY es cero, que es la condición para que un campo 2-dimensional sea cero. Entonces, está contenido en esta condición, el rotacional es cero, la condición que vimos antes sobre 2 dimensiones, ¿ok? Ahora, veamos un ejemplo. Yo no voy a demostrar este. Yo indiqué la demostración para 2 dimensiones involucrando el teorema de Green. La demostración está en su texto, ¿ok? El interés de nosotros es poder aplicar el teorema. Sea, ejemplo, sea F es el campo vectorial Y2 más 2ZX
z cuadrado x menos 1 2yx y 2zx2. Bueno, vamos a asegurar que lo copié bien. Es y cuadrado más 2z cuadrado x menos 1. 2y por x y 2zx2. Ok. Ahora, y verificar f es conservativo. Dos y hallar phi tal que f es nabla phi. Ok. Parte I. Bueno, uno tiene P es Y2 más 2z2x más 2z2x menos 1. Q es igual a 2yx. R es igual a 2zx2. Ok. Entonces, veamos la primera condición. RY menos QZ. RY es 0. QZ también es 0. Entonces, la primera condición se verifica. Ahora, PZ es 2, estamos derivando respecto a Z, es 4ZX. 4ZX. RX es 4ZX. Finalmente, QX, entonces, listo. Ya esto es 0, esto es 0. Ahora la tercera, QX, es 2Y. PY
es 2y. Entonces, la tercera condición también cumple y hemos verificado que F es conservativo. Listo. Ok, 2i. Ahora, hay que hallar phi, porque sabemos si es conservativo. En particular, hay una función phi tal que f es nabla phi. Bueno, hay diferentes maneras, pero primero, primer método. Uno sabe de que esto es phi x, esto es phi y, y esto es phi z para la función todavía desconocida phi. ¿Ok? Entonces, antiderivando la primera respecto a x, uno obtiene que phi es la antiderivada de y2 más a 2z cuadrado x menos 1 de x y eso es a y cuadrado x más a z2x2 menos x más la constante de integración. Ahora, no se olvide, phi es una función de tres variables, x, y, z. Phi es la constante de integración, es constante respecto a la variable x, pero no dice nada sobre y y z. Entonces, es una función arbitraria de y y z. Ahora, antiderivando la segunda ecuación, phi es la antiderivada de 2yx de y eso es y2x más la constante de integración, que esta vez es una función arbitraria de las restantes variables, x y z. Finalmente, antiderivando la tercera, phi, es la antiderivada de 2zx2 de z, y eso es x2z2 más c de xy, la constante de integración. Bueno, las
las tres funciones para phi, todos deben dar la misma función. ¿Ok? Ahora, si uno los compare y uno simplemente intenta por tanteo de elegir A, B y C, uno puede ver de que, por ejemplo, Y2X, este aparece aquí y aparece aquí. Eso sugiere de que B de XZ es lo que sobra. B de XZ es lo que sobra. Es Z2X2 menos X. Ese sugiere que A es 0. Y de que C de XY C de XY en esto sería Y2X menos X. Ese nos da que phi es la función Y2X más Z2X2 menos X. Eso es el primer método. Uno simplemente intenta ajustar las elecciones de A, B y C de manera que uno obtiene la misma phi después de los tres ajustes. ¿Ok? Entonces, esa es la primera manera de hacerlo. Uno elija A, B y C para que las tres fórmulas para phi dan la misma fórmula. Ahora hay una segunda manera, después de antiderivar. Uno puede comenzar con la primera antiderivada. Entonces, la primera antiderivada es phi es Y2X más Z2X2 menos X más A de YZ. Bueno, derivamos porque tenemos fórmulas para phi Y aquí y phi Z. Entonces, phi Y es 2YX más AY de YX, de YZ, perdón. Pero conocemos phi Y. Phi Y es 2YX.
Este dice que AY de YX, perdón, de YZ, es 0. Este dice que AY es una constante respecto a Y y entonces solo es función de Z. Por tanto, phi es Y2X más Z2X2 menos X más A de Z únicamente. Derivando respecto a Z, uno tiene que phi Z es 2ZX más A' A de Z. Pero la última fórmula dice es 2ZX2. Es 2ZX2. O sea, A' es 0. Y como es una constante arbitraria, podemos tomar la constante misma, 0. Que A igual 0. Y claro, ese ya implica la fórmula para phi. Phi es la fórmula con A igual 0. O sea, Y2X más Z2X2 menos X. Entonces, es la segunda manera, un poquito más sistemática que simplemente tanteándolo, ¿ok? Y unas personas prefieren ese método que el primer método. El primer método normalmente es más rápido, pero todavía el segundo método es sistemático. Y finalmente hay un tercer método que a unos les gusta. Uno forma un sistema de coordenadas. Así. Aquí uno tiene el punto X, Y, Z.
Ahora uno lo proyecta en el plano XY. Ese es el punto X00. Eso es el punto XY 0. Y ese es XYZ. Y uno forma una ruta de integración lineal. Uno va desde 0 hasta que aquí. Luego así. Y luego así. Y uno tiene, supongamos que cualquier punto de esta curva voy a escribirlo así. Todo punto de C, llamamos este C. Todo punto de C tiene coordenadas R, S, T. Entonces, phi va a ser la integral a lo largo de C de primero, va a ser así, la primera componente es Y2, y entonces es S2 más 2 T cuadrado R. A 2 menos S de R. Más 2SR de S más 2T S al cuadrado, perdón, R al cuadrado,
de t. Pero eso, ahora, a lo largo de la recta, desde 0 hasta el primer punto, S y T, que todo punto aquí es 0, 0, es X0, 0. Y entonces uno tiene de que todo esto ese es 1. Se reduce a menos 1. Ese aquí es 1. Entonces, calculando, uno obtiene phi, es la integral, a lo largo de desde 0 a x, a menos 1 de r, más la integral a 0y, 2sy, x, perdón, de y, más integral 0 a z, los 3 partes del zigzag, 2tx cuadrado, de t, y ese de nuevo nos da menos x, más y 2x, más z 2x2. Eso también y bueno, ¿por qué es eso? Porque phi, por el teorema fundamental de integrales de línea, es phi del último punto menos phi del punto inicial. Y phi del último punto de x, y, z es phi. Y no importa la ruta que uno sigue para conectarlos, y la ruta que seguimos fue este polígono que hace los cálculos muy fáciles. Entonces, eso son los 3 métodos para calcular la función potencial phi. ¿Ok? Cada uno puede usar cualquier método que uno quiere. ¿Ok? Depende del gusto de uno. Hay dudas sobre campos conservativos en 3 dimensiones. Muy bien, entonces, ahora vamos al nuevo tipo de integral área. Estamos hablando de áreas de superficie, ¿ok? Ahora, la mejor manera de hacerlo es, vamos a comenzar de que una superficie parametrizada.
nosotros sabemos, eso es una función R. Entonces, sea S, la superficie, R, que manda R2, hacia R3, por mandar la pareja UV, los parámetros, al punto X de UV, Y de UV, y Z de UV, entonces esta función que manda puntos en el plano R2 a puntos en el espacio R3. Donde UV recorre los puntos en el dominio R, que es un subconjunto de R2. Ahora, nosotros hemos visto montones de estas superficies ya, ¿ok? Simplemente para recordarles. Ejemplo. Sea S la esfera, X2 más Y2 más Z2 igual a 2. Entonces, usando coordenadas esféricas, uno obtiene la parametrización. No voy a repetir la derivación, y lo he hecho más que una vez. X es A sin phi cos theta. Y es A sin phi sin theta. Y Z es A cos phi. Donde
uno tiene de que 0 menor o igual que phi, menor o igual que pi, 0 menor o igual que theta, menor que 2pi. Y simplemente para recordarles cuál es el significado de todo esto. Uno tiene una esfera de radio A centrada en el origen. Y aquí es una porción. De tal esfera. Y uno tiene un punto de la esfera. Y uno lo conecta con el origen. Y ahora esto es el ángulo theta. Esto es el ángulo phi. Y claro, el radio es A. Y esto es el punto X, Y, Z. Tal esfera. Aquí es A0, 0. Cero A, 0. Y 0, 0 A. Y como siempre, eso es X, eso es Y, eso es Z, y aquí está Y. Entonces, la parametrización de todos los puntos de esa esfera viene dada por ese triplete de funciones, donde aquí los parámetros son phi y theta. Phi es latitud, okay, es que los geógrafos miden desde el plano del Ecuador hacia arriba y los matemáticos desde el polo norte hacia abajo. Okay. La longitud es theta. Entonces, eso es la parametrización estándar de la esfera. Ahora, y aquí uno puede ver de que el dominio paramétrico
Aquí es phi y theta. El dominio paramétrico es, aquí está pi 0. Y aquí está 2pi. Y el dominio paramétrico va así, es este rectángulo. Este es area. Para nuestra parametrización de la circunferencia a la esfera. Okay. Entonces, eso es, y lo que sucede es de que la función R vectorial manda este rectángulo a la superficie de la esfera. Eso es lo que hace. Uno puede imaginar es como una sábana y va estirando la sábana y deformándolo hasta que se convierte en la esfera mediante la aplicación definida por las funciones indicadas a la izquierda. Ok. Eso es repaso rápido en este ejemplo particular. Ahora uno quiere saber cuál es el área de una superficie parametrizada. Teorema. El área de la superficie S es igual a la integral doble sobre R de 1 por la magnitud de RU cruz RV. La fórmula la fórmula de U de V para el área de la superficie S es precisamente esto. Nota se escribe A
de S es igual a la integral sobre S de 1 por el elemento de área. Eso es lo que corresponde a longitud de arco en integrales de línea, el área. Ahora, yo no voy a pasar por toda la demostración de esto. Si ustedes recuerden, la magnitud simplemente voy a mencionar esto. Ese es 1. Nota 2. Si uno tiene dos vectores, aquí es un vector, aquí es otro vector, y esto es aquí uno tiene RU, aquí uno tiene RV, y esto es RU cruz RV. Entonces, ustedes saben de análisis vectorial elemental el área del paralelograma, cuyos lados son RU y RV, es la magnitud del producto cruz RU cruz RV. Y estos son dos vectores en el plano tangente a la superficie S en el punto R de UV y simplemente aproxima el área de un cuadrilátero curvilineal en la superficie y tanto más chico que sea el cuadrilátero, tanto más exacta es la aproximación al verdadero área. Eso es donde viene. Los detalles ustedes pueden ver en su texto. Ahora, aplicamos esta fórmula a la esfera. Entonces, ejemplo 1. Bueno, uno tiene de que R de phi theta es igual
ya lo vimos al vector A cos phi a sin theta. A cos phi cos theta. No, está mal. A sin phi cos theta. A sin phi sin theta a cos phi. Bueno, yo dejo a ustedes de verificar de que la magnitud de R phi cruz R theta es A cuadrado sin phi. Es un cálculo tedioso, pero muy directo. Entonces, este dice que la integral A de S es la integral A cuadrado sin phi luego de phi desde a phi va desde 0 a pi de theta a 0 a 2 pi. Y según la fórmula, eso es el área de la circunferencia, perdón, de la esfera. Y eso es A2 por la integral 0 a 2 pi de menos cos phi phi igual 0 a phi igual pi de theta. Y eso es A2 por integral 0 a 2 pi de, como es negativo, uno invierte el orden y entonces es coseno 0 menos coseno pi de theta. Y esto es 1 menos 1. Y entonces esto es A2 por 2 pi
O finalmente, la fórmula conocida. Cuatro pi a 2. Es el área de una esfera de radio A. Y esta fórmula conocida, famosa, Arquímedes. ¿Quién va a ser? Arquímedes descubrió esa fórmula. Sin embargo, él no lo expresó así. Es que la versión moderna pierde cierto sabor de el enunciado clásica. Lo que si aquí tenemos una esfera de radio A y en su interior uno tiene un círculo grande pues aquí está el círculo. Y en su interior, aquí está el círculo grande. Un círculo grande es el círculo que es la intersección de la esfera con un plano por el centro. Aquí está el círculo grande. Y lo que dijo Arquímedes es que porque no se olvide, ese tiene radio A, es igual a 4 círculos grandes. El área de una esfera es igual a 4 de sus círculos grandes. Así lo expresó Arquímedes. Nada de pi, ok, nada de a cuadrado, no. Simplemente lo expresó en términos de la medida de otro ente geométrico, ok. Y la formulación moderna es 4pi a 2, pierde cierta sabor geométrica que tenía originalmente la versión clásica de los geómetros griegos. Déjame agregar un poquito más sobre eso. El volumen de tal esfera
es igual, como sabemos, a 4 a tercios a cubo. Ahora, pero esa no es la manera que originalmente Arquímedes, quien también descubrió eso, lo expresó. Él dijo lo siguiente: eso es igual a 4 por pi, eso es pi, aquí, por pi al cuadrado por a sobre todo esta parte de aquí sobre 3. Bueno, ¿qué es eso? Eso es 4 conos. Cuatro conos con base radio A y altura igual a. Entonces, 4 conos. Así es como originalmente Arquímedes lo expresó. Y vea, uno tiene entonces uno tiene aquí altura A, uno tiene radio A y él demostró de que uno tiene 4 de estos sólidos rellenan una esfera. Pero lo que es interesante aquí es no solamente que 4 conos rellenan la esfera, ¿ok? Pero vea el área de la base del cono. Es un círculo grande. La base del cono es un círculo grande. Y ¿qué es interesante? De que el área de la esfera es 4 de esas bases. Y el área de la esfera es 4 bases
cónicas. Y de hecho, en esa obra de Arquímedes, que se llama El Método, descubierto 2000 años después de su muerte, Arquímedes dice, así es como él descubrió la fórmula para el área de una esfera, para observar de que su volumen es 4 conos, entonces su área es 4 bases cónicas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo pasó desde las bases hasta la esfera? Yo dejo eso a ustedes a contemplar. ¿Okay? Realmente un señor más allá de todo el mundo, el gran Arquímedes de Siracusa. Bueno, entonces eso es la primera fórmula que estudiamos para integrales de superficie. Las integrales que nos dan el área de una superficie, en este caso, la superficie parametrizada. Ahora, ¿cómo se manejan superficies no parametrizadas? Por ejemplo, z igual a f de xy. O la superficie implícita, f de xy z igual 0. Bueno, ellos van a ser corolarios de esta fórmula que nosotros veamos aquí, la fundamental, que está en rojo ahí. Pero por ahora paramos la clase. Mañana, yo creo después de mediodía, todas las notas de los exámenes serán publicadas. ¿Ok? Y así ustedes van a saber cómo salieron. Ojalá que salieron, creo que salieron bien. Yo corregí todos. ¿Ok? Y el grupo tenía un promedio más que 7. Y había 1 o 2 personas que sacaron 10 en el examen. ¿Okay? Pero hablaremos de eso la semana entrante, después de que se publica. Entonces, brevemente, repasamos lo que vimos hoy. Primero, la generalización de campos conservativos a 3 dimensiones está basado en el operador que se llama el rotacional. Se llama así porque su magnitud es el doble de la velocidad angular de un remolino, aunque los gringos van llamándolo un curl, un colocho. Ok, qué raro. La condición de ser conservativo es que el rotacional da el vector, todos los 3 componentes, el vector 0. Vimos un ejemplo de tal campo. Tenemos otro, el campo gravitatorio, pero veamos este ejemplo. Vimos de que sí se cumple la condición de que los 3 componentes del rotacional dan 0, y eso indica que debe existir una función potencial cuya nabla realiza el campo vectorial. Y obtuvimos 3 métodos diferentes para hallar tal campo vectorial. Primer método, hallar las 3 antiderivadas y tantear sus constantes de integración. Segundo método, toma cualquiera de las funciones, las antiderivadas, y calcular la derivada respecto a los otros 2 restantes variables para obtener una ecuación diferencial para tal constante. Finalmente, usando el hecho de que desde que el campo es conservativo, por supuesto, el valor no depende de el trabajo, no depende de la curva que une 2 puntos, y entonces tomamos como los 2 puntos el origen 0 y el punto phi de x, y, z, y encontramos que phi de 0 menos phi de x, y, z es phi de x, y, z,
Y calculando a lo largo los 3 rectas, uno directamente otra vez calcule la función potencial. Luego, ya dejamos campos conservativos por completo y pasamos ya a integrales de superficie. La primera prototípica es la integral que nos suministra el área de una superficie. La superficie generalizada es la parametrizada. Y después de recordar qué significa eso con el ejemplo de la esfera, citamos el teorema que nos da la fórmula para tal área. Ahí está en rojo. Y en particular, eso nos permite introducir el concepto de integral de superficie del elemento de superficie ds. Todo esto aquí es de el elemento de superficie. Y luego brevemente indiqué el origen de la fórmula. Y luego aplicando la fórmula a la esfera, nosotros obtenemos la famosa fórmula de Arquímedes. Y luego yo agregué un poquito de cultura matemática por indicar la formulación del mismo Arquímedes hace 2300 años, de que el área es 4 círculos grandes y de que Arquímedes obtuvo eso por observar de que el volumen de la esfera es 4 conos y cuyo base es un círculo grande y cuya altura es el radio de la esfera. Bueno, entonces nos veremos en consulta a partir de las 9 en la mañana. Hasta ese entonces, pues, y mañana cuando ustedes ven sus exámenes, que les vaya bien y hasta luego.